Dios les bendiga en este día. Estamos aquí, ¿verdad? Una vez más para poder llevar a cabo esta enseñanza de nuestras lecciones. En este día voy a tener este privilegio de enseñar la lección número 10. Las cartas de Pablo, primera parte. ¿Verdad? Dice que en los escritos de Pablo proveen instrucción para la iglesia. Y es algo interesante e importante, ¿verdad? De cómo el apóstol Pablo pudo, ¿verdad?, escribir estas cartas en ese tiempo. Pero antes de seguir adelante, yo quisiera, ¿verdad?, hacer una oración para que Dios sea el que nos dirija, Dios sea el que nos ayude para poder, ¿verdad?, ser de bendición a cada uno de ustedes. Así que voy a hacer una oración. Padre celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, una vez más, dándote gracias primeramente por la vida, la salud que tú nos permites, Jehová. Y a ti sea la honra y la gloria, Señor. Y en este nuevo día, Señor, que tú nos prestas, queremos, mi Dios, honrarte. Queremos adorarte, queremos glorificarte, Señor. Hay poder en tu sangre preciosa, Señor. Aleluya. Te pido, Dios, en este nuevo día que tú nos ayudes a poder enseñar esta hermosa lección de tu palabra. Que tú nos unjas, que tú nos dirijas como un instrumento en tus manos, Jehová. Que podamos ser de bendición a aquellos que no te conocen. Aún los que te conocen, Señor, puedan ser edificados en tu palabra. Gracias te doy, Padre, en este nuevo día. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia, porque tus misericordias no se han acortado, siempre están ahí para poder, mi Dios, bendecirnos cada día y reconocer primeramente de que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como estaba mencionando de esta lección de este nuevo día, de las cartas del apóstol Pablo, y yo me gozo en poder aprender, poder decir así, de cómo el apóstol Pablo tuvo ese privilegio de poder, ¿verdad?, llevar el evangelio aquellas personas, y aún no nomás de llevarlo, sino de introducir lo que Dios, ¿verdad?, nos mandó. Lo importante es de que él siempre estaba dispuesto, porque él conocía a Dios, porque Dios le llamó también primeramente, ¿verdad?, y fue un instrumento para llevar el evangelio a aquellos países donde nunca se había llevado este evangelio, y el evangelio se extendió hasta los gentiles, ¿verdad? Y aquí nos menciona en esta ¿verdad?, lectura de Romanos, donde, ¿verdad?, él se introdujo, ¿verdad?, primeramente a estas iglesias o a estas ciudades, y pudo levantar la obra del Señor, ¿verdad?, y darles a conocer de que el Señor, ¿verdad?, es real, que el Señor, ¿verdad?, todavía sigue tocando las almas, y principalmente el pueblo judío, ¿verdad?, donde les estaba hablando que a ellos también, ¿verdad?, eran privilegiados en poder, ¿verdad?, servir a Dios, pero no estaban sirviéndole como Dios quería, como Dios deseaba, sino que, ¿verdad?, él fue a recalcarles que, ¿verdad?, también el pueblo gentil o la gente gentil, ¿verdad?, tenía esa oportunidad de recibir a Cristo Jesús. No nomás como en el tiempo de la ley, ¿verdad?, respetando y obedeciendo la ley, sino que ahora, ¿verdad?, la ley es de grande ayuda para dejarnos saber de que, ¿verdad?, cuáles son los límites, ¿verdad?, que debemos de tener para poder agradar a Dios. Así que es una grande importancia de reconocer, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo enseñó y recomendó, ¿verdad?, y dejó saber, y por lo tanto, ¿verdad?, de que tenemos que crecer en la fe.
Voy a empezar a leer nuestra lección de este día. Dice que Pablo a los romanos, dice, tiene un lugar especial en la historia de la fe cristiana. Las cartas de Pablo a la iglesia en Corintio, el cual estaba enfrentando problemas, todavía son necesarias, sobre todo para la instrucción sobre la futura resurrección. Además, siempre existe enemistad de escuchar del apóstol Pablo cuando se trata de la fe y las obras. En sus cartas a las iglesias de Galacia, Pablo le recordó a la audiencia y también nos recuerda a nosotros que solamente a través de Cristo somos salvos. Y es verdad, solamente a través de Cristo podemos obtener la salvación. Y las escrituras las encontramos en Romanos 1, desde el verso 17, ¿verdad?, hasta el 18, luego del verso capítulo 31 al verso 21 al 23, y luego en capítulo 5 del verso 1 al 8, y luego las escrituras de 1 Corintios 3:3, y luego Gálatas 3:1 y 1 Corintios 15:14. Son las escrituras que vamos a estar tocando en esta lección. Hecho justo ante Dios, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Ante Dios hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice el apóstol Pablo, dice, porque en un momento en el que se dirige a las gentiles, quienes a través del mundo natural extendían que Dios existe, entendían que Dios existe. En Romanos 1, 18 al 23, dice, más tarde él señala que el pueblo judío no está en mejor posición que los gentiles. A pesar de que poseen la ley de Dios, guardarla no puede salvarlo. A pesar de servir la verdad a la ley, no es, o que la guarden aún no es lo suficiente, ¿verdad?, para que pudieran ser salvos. Dice, a pesar de que poseen la ley de Dios, guardándola, no pueden ser salvos. Esa nunca fue la intención de esto. Como Pablo expuso claramente en Romanos 1:17, siempre ha sido por fe en Dios que las personas son hechas justas para con Él. Por esta razón, la justicia de Dios es una justicia que Dios concede a los pecadores en base a la fe. Encontramos esa escritura en Romanos 1:17. Siempre ha sido por fe en Dios que las personas son hechas justas para con Él. Por esta razón, la justicia de Dios es una justicia que Dios concede a los pecadores en base a la fe. Esta no se puede ganar, sino que se debe recibir como un regalo de Dios. Mire qué privilegio hay, ¿verdad? Que no se puede recibir la salvación como, ¿verdad?, por medio de méritos, sino que es por la gracia de Dios que nos permite, ¿verdad?, llegarnos a Él, y Él, ¿verdad?, nos da de su gracia para poder aceptarlo y poder crecer en la fe, reconocer las maravillas que Dios hace cada día en nuestra vida. Dice que en el capítulo 1:18, Pablo comenzó su acusación de la raza humana y en especial de los gentiles, diciendo que ninguno de ellos eran dignos de esta gracia que Dios ha hecho disponible, la cual es recibida por fe. Él habló de aquellos que detienen con injusticia la verdad. Lógicamente, si alguien suprime la verdad, se puede presumir con seguridad que lo sabe. Dios reveló la verdad de su existencia a través del orden creado. Como Dios ha hecho evidente del orden creado su existencia para todos, nadie tiene excusa.
y con razón está bajo el juicio de Dios. Si uno discute la verdad de Dios, cae en la injusticia, lo cual conduce a una digresión pecaminosa. Y esto lo podemos ver en aquellas personas que son débiles en la fe, ¿verdad? Cuando ellos, ¿verdad?, no están sirviendo al Señor, no están orando, no están escudriñando la palabra de Dios, se debilitan, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto de que, ¿verdad?, hacen más caso a las cosas de este mundo y, ¿verdad?, y se van o dejan los caminos del Señor, y lo cual, ¿verdad?, dice que ahí convierte en la injusticia, ¿verdad?, y lo cual a Dios no le agrada. Dios es justo, Dios quiere justicia, que seamos justos con Él. Por lo cual dice que una digresión pecaminosa, aquellos que olvidan las riquezas y el carácter amable de Dios, perdería su carácter moral. Esto trae como un resultado de ensimismamiento a la idolatría. Según el apóstol, la gente incurre en la ira de Dios por no ignorancia, sino por rebelión. La verdad de Romanos 1:17 es explorada más a fondo en Romanos 3:4. Dice, muestra claramente que las personas judías, aquellos que tenían la ley de Dios, no podían ser justificados, es decir, estar en una relación correcta con Dios a través del cumplimiento de la ley. Según Pablo, la ley no fue dada para salvar a nadie, sino para hacer que cada persona sea consciente de su propio pecado. Si era imposible salvarse con solo guardar la letra de la ley, ¿cómo entonces podría separarse que éstas nos hiciera justos? La respuesta es dada en el versículo 21 al 24. La justicia de Dios es justicia externa que Dios da a los pecadores en base de la fe. Fue revelada en el Antiguo Testamento, pero no se cumplió a través de la ley. El objeto de la fe, que no se menciona en el capítulo 1:17, fue aclarado en el capítulo 3:22. Nos apropiamos de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo es el objeto de nuestra fe. ¿Y por qué debe ser esto? ¿Qué hace a Jesús tan especial? Pablo continúa explicando, porque la fe en Cristo es necesaria para gozar de la comunión correcta con Dios. Esto se debe a que Jesús pagó el precio de la redención de los pecadores, le debían a Dios. El pecado creó un saldo negativo en la cuenta de los seres humanos con Dios. Ninguna cantidad de buenas obras, piense en guardar la ley, podía borrar este saldo negativo, pero Jesús, que era perfecto en todos los sentidos, se colocó en el lugar de los pecadores, llevando castigo por el pecado, para que la justicia de Jesús pudiera aplicarse a la cuenta del pecador. Ahora aquellos que confían solo en Cristo son vistos por Dios como justos, porque han sido vestidos con la justicia de Cristo. La deuda ha sido pagada, todo está perdonado. Qué privilegio, ¿verdad?, hay de poder reconocer que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Y ahora tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, de gozarnos delante de la presencia del Señor. Habiendo abordado cómo uno es justificado por fe, Pablo dispuso a tratar lo que el resultado
de este acto significa para el pecador redimido. La persona ahora se encuentra en una relación correcta con Dios. Como resultado de la sangre derramada por Cristo, tiene paz con Dios. Anteriormente los pecadores eran rebeldes contra Dios. Estaban bajo su juicio y eran sus enemigos, pero ahora, debido a su fe en Cristo, están en paz con Dios. Qué hermoso, ¿verdad?, es reconocer, y nosotros hemos experimentado también, ¿verdad?, la paz, el gozo y aún la esperanza que hay en Cristo Jesús. Es algo hermoso poder reconocer que Cristo Jesús sufrió y llevó y hizo el pago por cada uno de nosotros. Para no pensar que solo la justicia llevó a Dios a enviar a su único Hijo como sustituto de la humanidad pecadora, Pablo declaró que por el amor de Dios por los pecadores los que llevó a que Cristo muriera en su lugar. La muerte en la cruz fue un acto de amor, no solo de Cristo, sino también del Padre. Aquellas personas que han experimentado la gracia de Dios a través de la salvación, aquellos que tienen paz con Dios, ya no viven bajo la condenación de Dios. Los que están en Cristo, es decir, aquellos que están vinculados con la vida y la muerte, quienes ahora forman parte de su cuerpo, son liberados de la pena de muerte. La indicación de esta nueva libertad es poder decir que no al pecado y sí al Espíritu de Dios. Esto se debe a que los cristianos son aquellos que están libres de la ley del pecado y la muerte. Los seguidores de Cristo ya no están bajo el reino del pecado que conduce a la muerte, sino que ahora están bajo el reino de Cristo que conduce a la vida. Como dije, ¿verdad?, al principio, somos privilegiados poder, ¿verdad?, servirle al Señor y el poder reconocerle que no hay otro en esta tierra en el cual podamos, ¿verdad?, ser salvos. Dice, experimentamos justicia y justificación por la fe. Algunos llaman a esto fe salvadora. Luego está la fe, uno de los dones del Espíritu. También hay fe como fruto del Espíritu. Cuando la fe se manifiesta entre nosotros de cualquiera de estas formas, se convierte en un catalizador para lograr lo que es imposible por nuestra cuenta y la clave para cambiar. Mire qué hermoso. Dice que nuestra fe, ¿verdad?, salvadora, ¿verdad?, nuestra fe como los dones del Espíritu, todo esto, ¿verdad?, se convierte en algo, ¿verdad?, que nos da paz, nos da gozo, nos da esperanza. Dice, usa la palabra catalizador, o sea que convierte, ¿verdad?, por medio de la fe, todas estas cosas para, ¿verdad?, al amor de Dios, ¿verdad? Hay esa paz, hay gozo y hay esperanza cuando en realidad aceptamos, ¿verdad?, la justicia de Dios. Es algo, ¿verdad?, que nos maravilla de poder, ¿verdad?, ver lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros cuando nos ponemos, ¿verdad?, en sus manos. Dios nos usa para la honra de su gloria. En la parte número 2 dice la corrección y el consejo apostólico. La persona carnal es la persona natural que está enemistada con Dios. La carne es sinónimo de comportarse como niños en Cristo. Los síntomas de la carnalidad de Corinto fueron la envidia, la lucha y la división. La lucha que enfrentaba Pablo en ese momento con Apolos tenía su base en sus personalidades. Lo más probable es que algún anciano afirmara ser un experto en las enseñanzas de Pablo,
por lo que probablemente un grupo de miembros se le unieron. Otro anciano puede haber afirmado conocer a Apolos, por lo que tal vez otros miembros se alinearon detrás de él. En un entorno saludable la gente se hubiera reído debido a esta inmadurez, pero Corinto no era un lugar saludable. De no haber estado discutiendo por esto, lo hubieran estado haciendo por algo más. Debido a que la división se estaba extendiendo, Pablo intervino. Pablo y Apolos se consideraban colaboradores. Ellos trabajan juntos en la obra del reino de Dios. La esfera de trabajo eran los corintios, aquí descritos como un campo. Se necesitan muchos obreros y era necesario la sinergia para producir una cosecha. Y es como todos, hermanos. Hay unos hermanos que aprecian, ¿verdad?, podemos decir, el liderazgo de una persona, y hay otros que aprecian más a otro. Y hay eso siempre, ¿verdad?, en el ser humano hay esa separación, o podemos decir ese seguimiento, ¿verdad?, de personas, ¿verdad?, capacitadas que le gustan cómo enseña, cómo dirige, cómo ¿verdad?, se comporta, cómo vive. Son muchos puntos, ¿verdad?, que muchas personas se fijan en la persona, ¿verdad?, que está dirigiendo o que está llevando a cabo, ¿verdad?, a cosas, ¿verdad?, para la edificación, ¿verdad? Y siempre hay esa separación, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, pues trae problemas, trae conflictos en la iglesia, porque en realidad, ¿verdad?, si estamos sirviendo a Cristo Jesús, pues es con el mismo propósito, ¿verdad? Debemos apoyar a cualquier líder, a cualquier miembro, a cualquier liderazgo, ¿verdad? Y es algo, ¿verdad?, natural que sucede, ¿verdad?, en las personas, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo lo menciona como algo carnal o como niños, ¿verdad?, que no se comportan como deberían de ser, sino de apoyar siempre a la obra del Señor. Y dice, ¿a quién escuchamos? Algunas personas en la audiencia de Pablo fueron influenciados por las enseñanzas de que uno debe guardar la ley mosaica y confiar en Cristo para ser salvo. Pablo no perdió tiempo en confrontar esta falsedad. Él dijo inmediatamente que cualquiera que creyera en eso estaba fascinado y cegado a la verdad que había recibido de él. La cruz de Cristo es el fundamento de nuestra fe, de no el cumplimiento de la ley. Además, es confiado solo en Cristo para nuestra salvación que una persona recibe el Espíritu Santo y que la otra sobrenatural de Dios se manifiesta entre otros por el poder del mismo Espíritu. La gran pregunta que Pablo deseaba hacer con su serie de preguntas retóricas era: ¿a quién está usted escuchando? ¿Estaban escuchando los Gálatas o los encantadores a su naturaleza pecaminosa o a la ley mosaica? ¿O estaban escuchando al Espíritu con fe, como su padre espiritual Abraham lo había hecho? Después de todo, estaban justificados por la ley, la cual nadie podía cumplir completamente. Intentar justificarse por la ley es estar bajo la maldición de la muerte. Sin embargo, la verdadera vida, la vida abundante y eterna, es obtenida solo a través de la justificación que hace Dios de un individuo, es a través de la fe y la obra de Cristo. Cristo pagó la pena máxima por todos los que alguna vez estuvieron bajo la ley.
a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Así que, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, tener esa fe y seguir siempre al Señor sirviendo en todo tiempo. No, ¿verdad?, poner nuestra mirada en el hombre, o en el líder, o en la persona, o en el pastor, sino que poner nuestra mirada, ¿verdad?, en Cristo Jesús. En nuestros tiempos existen innumerables síntomas de mundanalidad. Si no estamos teniendo concursos de personalidad, entonces la impiedad se manifiesta en otras maneras. Pablo no tiene reparos en señalar dificultades específicas en iglesias específicas. Lo que hacen a nosotros como capaces de discernir una verdad, nuestros pecados como comunidad de fe, ¿somos lo suficientemente valientes para prestar atención a la corrección de la palabra? Nos hace una pregunta, ¿verdad?, que si nosotros somos capaces de discernir verdaderamente nuestros pecados como comunidad de fe, ¿somos lo suficientemente valientes para prestar atención a la corrección de la palabra? Yo pienso que muchas veces, ¿verdad?, no estamos poniendo atención, ¿verdad?, a la corrección que Dios nos da. Y eso es por muchas razones, ¿verdad?, que el ser humano falla, porque en realidad no estamos poniendo atención, ¿verdad?, a la corrección de la palabra de Dios. Y hay muchos, ¿verdad?, que se molestan porque le llaman la atención, porque, ¿verdad?, hay muchas áreas donde realmente se necesita la corrección, pero muchas veces, ¿verdad?, por no hacerlo, ¿verdad?, los dejamos que sigan de esa forma, pero lo cual, ¿verdad?, Dios quiere que seamos valientes en poder aceptar en la corrección de la palabra de Dios. El significado de la resurrección. Así que, hermanos, tenemos este privilegio de que si conocemos a Cristo, si estamos en Cristo Jesús, hay esa oportunidad de que un día, ¿verdad?, vamos a resucitar con Él, ¿verdad? Si es que hemos muerto, ¿verdad?, por la palabra o en la palabra o en los caminos del Señor, hay, ¿verdad?, ese privilegio de resucitar cuando el Señor venga. Dice, la resurrección corporal de Cristo es el evento central de la fe cristiana. Esta tiene implicaciones por toda la enseñanza y vida cristiana. Algunos en Corintio creían que la resurrección corporal de los muertos era imposible, incluso para el cristiano. Pero en 1 Corintios 15:12, Pablo explicó su razonamiento para una futura resurrección corporal de los creyentes, basada en el hecho histórico de que Jesús, un ser humano y Dios, había resucitado corporalmente. Si esto no hubiera sido cierto, entonces la fe de los corintios hubiera sido una vana. Y cualquiera que enseñara a otros que Cristo había resucitado y que era el Hijo de Dios, hubiera sido un falso testigo. Además, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, entonces ellos todavía se encontraban bajo la pena del pecado. Tan importante es la resurrección de Cristo que Pablo pudo abordar la inutilidad de seguir a Cristo en esta vida, no de haber Él resucitado. Sin su resurrección no solo no había resurrección futura y una existencia glorificada para los creyentes, sino que además los que seguirían estarían desperdiciando esta vida. Sin embargo, Jesús resucitó de la muerte.
Este es un hecho histórico, debido a que Jesús es la primicia de la resurrección de los que durmieron. Las primicias son los primeros frutos de la cosecha, una ofrenda de acción de gracias a Dios y por el resto de la cosecha. Cristo es el primero resucitado de los que están dormidos, que era la forma en que Pablo se refería a la muerte cristiana. Así como en Adán, quien representaba la raza humana, todos mueren a causa de su pecado. Todos aquellos que confían en el segundo Adán, o sea, en Jesucristo, serán vivificados para vivir para siempre. Es algo hermoso, ¿verdad? Algo real que tenemos que, ¿verdad?, aceptar, que Cristo Jesús, ¿verdad?, resucitó, ¿verdad? Si no, dice la palabra de Dios que en vano estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero como vemos que la resurrección fue algo real, de modo que hay esperanza, ¿verdad?, para los que estamos en Cristo Jesús. Y aquellos que, ¿verdad?, no creyeron, ¿verdad?, que Cristo resucitó, pues todavía siguen bajo la ley, creyendo que la ley, ¿verdad?, los va a salvar. Pues dice la palabra de Dios que están condenados, porque, ¿verdad?, Cristo vino y cumplió lo que era la ley, ¿verdad? Ahora en Él está nuestra esperanza. Victoria sobre la muerte. Pablo comenzó esta sección señalando que de la manera en la cual el cuerpo humano está constituido, en un momento le es imposible heredar el reino de Dios. En 1 Corintios 15:50, algo debe suceder que los creyentes han de entrar en el descanso eterno. Lo que tendrá lugar en la venida de Cristo es un gran cambio en la constitución humana. Ya sea que vivamos o que hayamos muerto, todos los que siguen a Cristo serán cambiados. El cambio será un lugar en un momento de un abrir y cerrar de ojos. El momento calculable más breve de tiempo que tomará esta gran transformación. Este evento tendrá lugar al final, a la final trompeta. Los judíos de la época de Pablo creían que una serie de trompetas procederían al final de la era. Sin embargo, Pablo no estaba estableciendo una línea de tiempo profética. Es así como sucederán las cosas, sino que estaba predicando preparación. Lo que tendrá lugar en ese momento será nada más y nada menos que la resurrección de los muertos y la glorificación del creyente. Lo que Pablo abordó en este texto fue la futura resurrección corporal de los cristianos y la glorificación de aquellos cristianos que aún vivían cuando tenga lugar la segunda venida de Cristo. Lo que esta verdad significa para los cristianos que viven hoy en la certeza de la victoria sobre la muerte, que es la pena del pecado. Esta victoria sobre la muerte fue obtenida en el Calvario. Debido a esta realidad futura, Pablo espera que su audiencia viviera de manera diferente. Ellos debían permanecer firmes en sus compromisos con Cristo y con el ministerio del Evangelio, para que su trabajo en nombre de Cristo no fuera en vano, sino que todo, ¿verdad?, tuviera su recompensa. Y claro, Dios le va a dar su pago a cada uno, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que no perdamos esa fe, tengamos esa esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad?
tarde que temprano, ¿verdad? Pero Él viene. Amén. Dice, con suerte esta primera lección sobre los escritos de Pablo es lo suficiente práctica como para ser aplicada a través de las discusiones grupales. Es claro que él utiliza verdades simples al escribir. No importa cuán profundo sea el tema, su corazón pastoral lo convierte en un comunicador fenomenal para cualquier tipo de liderazgo cristiano o iniciativa de servicio. Pablo se dirigió a las personas en la comunidad y las iglesias cristianas. Aunque a menudo pensamos con una mentalidad individualista, haríamos bien en considerar la enseñanza de Pablo a nivel colectivo. Al finalizar de la lección de hoy, piense en cómo puede aplicar estos pasajes cubiertos no solo a su propia vida, sino también a la vida de la iglesia local. Así que, hermanos, es interesante, ¿verdad?, recordar de que somos un pueblo privilegiado, ¿verdad? Y eso nos amonesta a que sigamos confiando, ¿verdad?, en su palabra. Ahora necesitamos, ¿verdad?, más de su gracia. Ahora es cuando, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, ¿verdad?, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la victoria para poder seguir adelante. Así que, hermanos, es importante, ¿verdad?, que podamos esforzarnos un poquito más para que la gracia de Dios, ¿verdad?, nos ayude y podamos permanecer firmes y fieles, ¿verdad?, a la palabra del Señor en estos últimos días que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, decía el apóstol Pablo, tiempos de mucha confusión, tiempos de muchos conflictos, ¿verdad? Tanto, ¿verdad?, en los hogares como afuera del hogar, ¿verdad? Tantas cosas que están sucediendo en este mundo que nos alarmamos. Mucha gente, ¿verdad?, se asusta diciendo hasta dónde iremos a llegar. Pero si usted es una persona que ama al Señor, que reconoce de que Dios tiene el poder, hermano, no debe de temer, porque, ¿verdad?, en Él hay esperanza. Y dice que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así que, ¿verdad?, no tema. La esperanza en el Señor siempre, ¿verdad?, está ahí, de que Él nos va a sacar hacia adelante, ¿verdad? Así que en este día, ¿verdad?, hemos terminado con nuestra lección. Y para terminar quisiera hacer una oración, ¿verdad?, para que Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia, que podamos ser instrumentos, podamos ser de ayuda, podamos ser de edificación, podamos ser, ¿verdad?, un canal de bendición a aquellas almas, ¿verdad?, que necesitan el apoyo, la gracia de Dios, ¿verdad?, sea sobre ellos, que puedan reconocer que no hay otro Dios tan grande como en el que servimos, ¿verdad? Así que voy a hacer una última oración para despedir, ¿verdad?, de esta lección. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, en esta mañana, porque las maravillas que tú haces son grandes, Señor. No podemos olvidar, Señor, de dónde tú nos has sacado, hasta dónde nos has traído, Señor. Te pido, Padre eterno, por aquellas personas que están, mi Dios, en situaciones difíciles, con esta situación de esta enfermedad, de este virus, Señor. Muchos de nuestros compañeros, muchos de nuestros hermanos, Señor, están batallando. Familiares que ellos tienen, Señor, están sufriendo. Aún, mi Dios, aleluya,
Personas que conocemos de la iglesia, Señor, también están batallando para servirte. Porque se encuentran, mi Dios, en situaciones difíciles y muchas veces dudan de tu poder maravilloso. Pero en esta mañana los pongo delante de tu presencia para que tú aumentes esa fe, esa confianza, esa fortaleza que en ti hay, Señor. Oh, Padre, aumenta la fe de cada uno de ellos y ayúdales con la situación que están pasando, Señor. Que puedan ser instrumentos, mi Dios, para la honra de tu gloria. Hay poder en tu sangre preciosa, Señor, en la cual tú derramaste en esa cruz del Calvario. Es suficiente para redimir nuestros pecados, Señor. Reconocemos que sin ti, Señor, nada somos. Aleluya, la esperanza solamente eres tú, Jehová. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, y a ti sea la honra y la gloria. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios me les bendiga y nos vemos hasta la próxima.